Hola, soy Cris Bolívar. Voy a compartir pantalla. Am, Bien, y os voy a hablar de la empresa mariposa, ¿m? Y el por qué, ¿no? Voy a hablar de esto en este momento, ¿no? Que creo que es crucial, ¿eh? Esta necesidad, ¿no? de metamorfosis hacia la sabiduría. Bien, me presento brevemente. Hace unos 30 años que me dedico a acompañar procesos personales, organizacionales, sociales. Soy Master Coach, Consultora Máster en Desarrollo Organizacional, psicóloga, filósofa, entre otras cosas. Y desde ahí es donde voy a hablar, ¿sí? Desde esta mirada donde buscamos la profundidad, la orientación ponemos foco en la sabiduría en todo lo que hacemos. Bien, ¿dónde estamos ahora? Empecemos por el principio, ¿eh? Somos lo que somos, seres profundamente humanos, vulnerables, limitados, que apenas podemos conocer nada y estamos atrapados en nuestras mentes. Yo creo que esto es clave para poder entender el momento actual, ¿no? Todo lo que nos trae. Es decir, nos trae el contacto con la vulnerabilidad, nos trae el contacto con que las cosas se nos escapan, que no podemos controlarlas y el miedo que nos da, ¿sí? De manera que, como dice, ¿no?, Harari, el filósofo y historiador, nuestros mayores enemigos no son el virus, sino la codicia, el odio, la ignorancia, es decir, esta no sabiduría, este estado egoico donde nos colocamos precisamente porque somos seres vulnerables, ¿no? Y las cosas nos dan miedo, ¿no? Y necesitamos desde esta estructura egoica manejarlas. Pero con el problema de que generamos entornos tóxicos, una cultura organizacional tóxica, pero no solamente, ¿no?, en las organizaciones o en las empresas, sino en general en todo, ¿no? Y si no hacemos algo, facilitamos, ¿no? Somos cómplices, ¿no?, de este sistema destructivo que ya vemos, ¿no?, y que ya sabemos aquí además en este entorno, ¿no?, del Día de la Tierra. Así que la idea es cómo no hacer más de lo mismo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo que a veces nos pone, ¿no?, Itamar en sus conferencias, Itamar Rogovsky, donde podemos ver, bueno, ante un problema determinado, el hombre es muy listo, muy creativo, inventa algo, dice voy a inventar la rueda para transportar las piedras, pero sin embargo no cambia de paradigma, no cambia la mirada, no hay transformación, es un cambio para que nada cambie, es más de lo mismo, ¿sí? Utiliza la rueda como plataforma para arrastrar las piedras, ¿no? ¿Cuántas veces nos sigue pasando esto, sí? ¿Cuántas veces podríamos entrar, ¿no?, como el chiste, en este ejemplo? Muchas veces incluso sin darnos cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos del símbolo de la mariposa es precisamente de que esto no suceda. Hablamos de transformación en profundidad, de metamorfosis. Porque en realidad lo que nos toca es aceptar este duelo, ¿no? Soltar con amor lo que hasta ahora ha habido para poder abrazar con sabiduría lo que está por venir. Es decir, poder realmente hacer este cambio de profundidad, esta transformación y no seguir haciendo más de lo mismo en la ilusión de que todo volverá, de que saldremos adelante de otra forma, de que, bueno, este cambio primario, ¿no?, donde tocaremos pequeñas cosas para cambiar, pero seguiremos en el mismo sitio. La idea es poder salir de ahí. Para nosotros, la evolución tiene que ver no con este más de lo mismo donde estamos, sino ir hacia un neo-sapiens, hacia un neo-renacimiento, es decir, donde el centro está en el ser humano, pero un ser humano sabio, en reconexión con su sabiduría. Este es ¿no?, el planteamiento que voy a hacer aquí, ¿no? Como dice Covey, creo que este milenio será la era de la sabiduría, por fuerza de las circunstancias y una lección de humildad, por fuerza de la conciencia o por ambas. Yo creo que este es un gran momento donde podemos ver, ¿no?, esta frase que dijo en su libro El octavo hábito, que hace años que escribió y está absolutamente vigente. Así que la propuesta es el desarrollo de esta sabiduría que nos permite recuperar esta plasticidad esencial, original, que es la base de nuestra adaptación como especie, para poder movernos en entornos de alta complejidad e incertidumbre, ¿no?, como vemos ahora, etcétera, etcétera,
accediendo a todo nuestro potencial, no quedando limitados desde nuestro ego, desde esta estructura pequeñita de adaptación de supervivencia. ¿Por qué las organizaciones? ¿Qué necesitamos hoy de ellas? ¿Por qué este planteamiento? Bueno, en primer lugar diríamos que la organización no existe, ¿sí? Son personas organizándose. No hay personas en la organización, la organización no son personas, ¿no? Sino que está constituida por personas, es decir, más que un sustantivo, es un verbo. Y eso nos cambia el foco y nos pone, ¿no? Nos pone en atención en que la organización no es un ente, no es una cosa que me atrapa, una entelequia donde yo estoy a su servicio y no puedo hacer nada con ello, sino que realmente, sea empresa, sea familia, sea lo que sea, un organizarse es algo que hemos creado, igual que creamos, descreamos, igual que construimos, deconstruimos. Por lo tanto, ¿cómo podemos poner atención ahí? Y las personas que estamos inmersas en las organizaciones en las que estemos, tomamos responsabilidad para hacer algo con eso, ¿sí? Porque son espacios de alto valor social. Pasamos mucho tiempo en ellas, tienen un alto impacto. Ahora lo vemos más que nunca, ¿no? Cómo realmente cualquier cosa que hacemos tiene un impacto en otras muchas, ¿no? Estamos además en sistemas globales muy complejos, como ya veremos, ¿no? Así que hay nuevos retos por delante, tanto a corto como a medio plazo, y eso a veces nos agota y nos estresa, ¿no? Nos genera conflicto, pero igualmente hay que hacerle frente para poder hacer cambios importantes, lo que nosotros llamamos metaresultados. Y para eso no nos vale un cambio de primer orden, un cambio simple, un no cambiar para no cambiar, como decíamos, ¿no? Sino que necesitamos transformarnos, convertirnos como seres humanos, como personas que estamos organizándonos, en personas más intuitivas que accedan a que podamos acceder al potencial, ¿sí? Es decir, trascender los egos, trascender este límite desde el miedo, desde la ignorancia, ¿no? Como decía Harari, para poder estar en otro lugar, es decir, organizaciones sabias son personas sabias organizándose sabiamente. Ahí es a donde vamos. De forma que lo que nos hace falta es una transformación en profundidad. Nos hace falta el poder hacer esta metamorfosis para realmente a partir de ahí generar entornos, organizaciones, una vida que sea distinta a la que estamos viviendo. ¿Por qué hablamos de empresa mariposa? ¿Qué simbología tiene ahí la mariposa? ¿Por qué nos interesa? Bien, la biomimética, que es una ciencia, ¿no?, que se inspira en la naturaleza para poder resolver problemas humanos y que además sea una solución sostenible socioeconómicamente, ¿no?, porque se alinea con el espacio, el entorno sistémico en el que se dé, ha pasado de hablar de hormigas y abejas, ¿no?, a hablar de la mariposa. Porque la idea de la mariposa, de esta transformación completa que hace, que ni siquiera todas las metamorfosis son completas, pero la de la mariposa sí, nos ayuda a entender cómo poder responder a esos entornos Bucaif. Más allá de Buca, Bucaif como Acuña y Tamar, que son entornos volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, instantáneos, como lo que ha sucedido ahora, y que además generan conflicto, generan conflictividad o fricción, ¿no? Estos son los entornos en los que vivimos hoy especialmente, ¿no? También porque nos habla del efecto mariposa, ¿sí? Nos habla de cómo manejarnos, cómo entender y manejarnos con el caos. Ya sabéis, ¿no?, que el efecto mariposa tiene que ver con este aleteo, ¿no?, de una mariposa en Japón puede provocar un huracán en Estados Unidos y nos ayuda a entender esta aparentemente inexistente conexión, ¿no?, entre los fenómenos para darnos cuenta de que el caos no existe, es un error de lectura. Hay que aprender a leer mejor y para poder leer mejor hay que hablar de sabiduría. La mariposa también nos habla de la liberación de la psique, del alma, desde la valentía, desde atreverse a transformarse en esta metamorfosis, ¿no? Por lo tanto, ir hacia esta sabiduría nos habla de esta metavisión, de esta mirada en profundidad que a través del conocimiento me permite liberarme, no hacer más de lo mismo. También nos habla de esta, como decíamos, transformación completa,
el holometabolismo, donde entra la mariposa y que además es el único ser que transforma todo su ADN en cada fase. Por lo tanto, nos habla de un cambio de mindset, de paradigma, de cosmovisión, un aprendizaje de tercer orden, un aprendizaje de profundidad, generativo, orientado a la sabiduría. No de primer orden, no de segundo orden, no de cambio de conducta, no de cambio de creencia, sino de cambio del ser. Como dice, ¿no?, una frase que encontré acuñada por Calm with Yoga, ¿no? La gran metamorfosis es sobre la muerte y la destrucción y la reaparición de un nuevo ser purificado. Estamos hablando de esto. Por lo tanto, ¿qué sería la empresa mariposa? La empresa mariposa nos habla de esta metamorfosis, donde hay una etapa de oruga, una visión reducida, una cierta lentitud, un consumo elevado de recursos, un automatismo, una alta egoicidad, por lo tanto, donde hacemos más de lo mismo, para obtener recursos, eso sí, para una siguiente posible fase, si nos permitimos seguir avanzando en este proceso. Por lo tanto, también sería una preparación para la etapa posterior, pero no nos podemos quedar en esta fase, ¿sí? O si nos quedamos en esta fase, nos quedamos en esta dificultad, ¿no?, para atender a este caos, a esta visión Bucaif, etcétera, ¿no? De forma que la siguiente etapa, que sería la etapa crisálida, implica una desconexión con el entorno, una ceguera, una cierta inacción y bloqueo, pero también un retiro necesario, una introspección, una preparación para la siguiente fase evolutiva. Entonces, si como organización estamos en esta desconexión, estamos perdidos, no sabemos qué hacer, pues está bien, tomémosla como vale, vamos a parar, vamos a revisar, vamos a releer, vamos a ver qué nuevos recursos necesitamos, vamos a ver cómo podemos hacer acopio de ellos para prepararnos para la etapa mariposa. La etapa mariposa sería esta organización ágil, única, orientada a su sentido y a su visión, resiliente, serena, una organización TIL, como diría la Lux, es decir, en un nivel alto de conciencia, una conciencia de interdependencia, una conciencia de sostenibilidad, de ética, generadora de sabiduría, de confianza, gestionada, por lo tanto, desde un espacio de un nivel alto de conciencia y de visión, ¿sí?, para poder trascender al ego, a este espacio que nos limita. También las organizaciones son egoicas, también las sociedades son egoicas, ¿no?, como veíamos en la frase de entornos tóxicos, ¿no? Y simplemente trascender, es decir, convertir esta toxicidad en maestro, aprender de esto que nos está generando tanto ruido, tanta dificultad, tanto sufrimiento, tanta falta de lectura donde todo nos parece caótico. ¿Cómo podemos trascender esto? Esa es la propuesta, ¿sí? Nosotros trabajamos con un modelo de sabiduría que tiene que ver con los humanos vivimos en mundos de teoría, mundos mentales, pero también vivimos en mundos de experiencia. Normalmente vivimos en la bajada, es decir, nos cuesta vivir la experiencia, nos cuesta la empiria, dejarnos tocar y transformar, ¿no?, traspasar por la experiencia, porque le colocamos al mundo nuestra mirada, ¿sí? Objetivos, expectativas, vivimos, ¿no?, en esta fase normalmente de oruga, donde nuestra mirada es reducida y estamos en el más de lo mismo, desde una razón forzada, desde un hemisferio izquierdo lineal, que solo, diríamos, puede entender a partir de su prejuicio y de sus paradigmas. Bien, la idea es pararse aquí, entrar en fase de crisálida, ¿no?, para poder revisar y empezar a dejarme tocar por lo que hay, en el presente, sin movimiento, ¿sí?, en retiro, por así decir, para a partir de ahí poder revisar esto que existe, esto que sucede, esto que me sucede, que nos sucede, y dejarme transformar por ello, ¿sí? Ahora, a partir de aquí, ¿no?, entraríamos en un espacio de sabiduría cuando integramos las dos vías de conocimiento que tiene que ver con la empresa mariposa, con organizaciones que aprenden, con directivos, equipos sabios, con entornos saludables que generan bienestar y metaresultados,
organizaciones sostenibles, innovadoras, co-creadoras de futuro. Absolutamente alineadas en el cronos, en el tiempo arbitrario, convencional, fluyendo con el kairos, con lo que sucede en un presente continuo que es Aion, alineando los tres tiempos para poder leer con sabiduría y accionar sabiamente eso que necesitamos en cada momento. Entonces estamos hablando de esta metamorfosis, ¿sí? La metamorfosis la podríamos describir en 6 grandes etapas, una primera etapa de malestar, de inquietud, de crisis, ¿no? Donde se inicia la búsqueda para empezar a estar desde este miedo, esta egoicidad, estos automatismos, esta visión distorsionada, donde veo que la cosa no acaba de funcionar, que me ayuda a cuestionarme creencias, valores, cultura, etcétera, que todavía forman parte del ego, para ampliar esta percepción inicial, empezar a salir de ahí y poder entrar en un espacio de aceptación, de confianza básica, que es lo que nos permite realmente poder entrar en una nueva percepción para una mejor respuesta evolutiva. Esto sucede a nivel personal, sucede a nivel organizacional, sucede a nivel social. A partir de ahí hay una nueva metavisión, este cambio, este mindset, ¿no? Que me ayuda a la transformación, a la metamorfosis, a esta evolución, que luego se realimenta, ¿no? Y puedo volver a una etapa cero, por así decirlo, cuando las circunstancias cambian y necesitamos hacer, ¿no? Una nueva metamorfosis. El proceso sería de facilitación, ¿no? Sería acompañar primero a un duelo, esto que decíamos, ¿no? Hay que soltar con amor para abrazar con sabiduría, ¿no? Ayudar a que la organización, a que nosotros, ¿no? Podamos ser más resilientes, hacer ejercicios de egorreducción, acompañar a la organización a esta egorreducción para el aumento de la conciencia, desde una lectura sistémica, con coraje, con apertura mental, para poder desaprender, para poder generar esta ¿no? deconstrucción y ser más creativos. Aceptar, ¿no? Ayudar a aceptar, ayudar a aumentar la confianza, apertura del corazón en este caso, y facilitar esta co-creación de una nueva cosmovisión o una visión compartida, donde todos los que forman parte de la organización, sea familia, sea ¿no? empresa, sea lo que sea, puedan participar y co-crear esta nueva etapa evolutiva con una apertura ahora ya en la acción. Esto sería un poco en muy breve síntesis, ¿no? Las etapas, ¿no? Cómo se podrían acompañar y herramientas que nos podrían servir, ¿no? Desde rituales de duelo, coaching esencial individual, de equipos, talleres, círculos de sabiduría que llamamos nosotros, ¿no? Para empezar a cuestionar y ampliar la mirada, eneagrama esencial, meditación, configuraciones sistémicas, círculos de sabiduría y mayéutica, ¿no? Que acompañen desde esta presencia, coaching de forma transversal, ¿no? Que nos ayuden. El arte también podemos utilizar para salir, ¿no? de nosotros y contarnos más allá de lo que nos contamos, ¿no? El arte es proyectivo y nos ayuda a ver muchas cosas. Difícilmente en las propuestas a veces, en las organizaciones a veces, ¿no? Se hacen propuestas con el arte, pero yo creo que es fundamental. Bien, seguir trabajando en ello, ¿no? De forma que al final aterrice en la co-creación de procesos que a la organización, de acciones, de cambios, ¿no? transformativos que a la organización le vayan mejor. Esa sería la idea. En 4 grandes puntos que ayudan a hacer esta ruta por la metamorfosis, ¿no? Nosotros trabajamos con estos modelos y uno de los modelos es ir, pues eso, ¿no? Ir de ruta con sabiduría, ¿no? Por la vida, en este caso la vida organizacional, partiendo de la conexión con el propósito, con el sentido, con la misión, que luego poco a poco aterrizamos pasando por el plano, pasando por la visión compartida, la preparación, la estrategia, pero que no acaba aquí. El plano, como decíamos antes en el modelo de sabiduría, no es que lo tenga que aterrizar 100% necesariamente, sino que en el territorio, en lo que me sucede realmente, hemos de estar abiertos a la experiencia transformadora, a la serendipia, ¿no? De la que habla también Itamar, donde
suceden cosas inesperadas muchas veces, ¿no? Que están más allá de lo que podía haber previsto, más allá del plano. Y eso, cuando estamos en conexión con ello, ahora estamos en la subida, ¿no? Del modelo de sabiduría, nos ayudaría desde la conexión con la intuición a revisar la imago. Hablo aquí de imago porque en el proceso de metamorfosis lo que hace la mariposa es construir una imago, es decir, esta idea de sí. Por lo tanto, esta idea de sí, esta imago, acuñada, ¿no?, la palabra por Jung, esta revisión nos ayuda a esta metamorfosis en profundidad, ¿no? Soltar lo que había para crear otro ser ahí, ¿no?, en este aprendizaje ampliativo que representa esta subida. De forma que podamos seguir viendo si estamos alineados o no con este propósito y sentido o qué hay que afinar ahí. Ese sería el proceso, vuelta a vuelta, ¿no?, de metamorfosis, de sabiduría, en la que todos estamos inmersos. Y justo cuando la oruga pensó que era su final, se transformó en mariposa, ¿sí? Esa es la clave de todo, ¿eh? Cada vez que pensamos que estamos muriendo, que ya no hay salida, que tenemos que cerrar, que tenemos qué sé yo qué, ¿no?, porque la vida nos trae algo inesperado, ¿no?, serendipia, etcétera, etcétera, podemos hacer este proceso para transformar nuestras organizaciones, en empresas, en familias, en relaciones, en vínculos, mucho más sanos, mucho más alineados con el sistema. Y como dice esta mariposa, ¿no?, eso fue antes de hacer coaching. No podemos hacerlo solos, ¿sí? Necesitamos herramientas, necesitamos ayudas. Seamos humildes, como decíamos antes, ¿no? No tenemos el control de todo, no lo sabemos todo, no lo podemos todo. Para transformarnos necesitamos a alguien que nos ayude, ¿sí?, a recursos que nos ayuden a transformarnos. Bueno, nosotros llevamos 30 años haciendo, ¿no?, procesos de estos, pero podemos ser nosotros, podemos ser quien sea, da igual, ¿no? Lo importante es que pidamos ayuda para hacerlo, que seamos conscientes de la complejidad y que de uno mismo en sí mismo se ensimisma y cuesta salir de ahí. Pero en el mundo hay muchos recursos. También os dejo aquí una pista, un programa. Nosotros, si vais a nuestra web, a Recursos Radio, nuestra web es essentialinstitute.org, ahora lo pondré. Ahí veréis que hay un programa que se llama De Construcción Organizacional para Generar Sabiduría, un programa que grabamos junto a Itamar Rogovski, que es un maestro, un referente mundial en el desarrollo organizacional, así que lo podéis disfrutar también desde aquí. Y en cualquier caso, lo importante es que no os creáis nada, experimentadlo. Y aquí os dejo los datos para cualquier cosa que necesitéis. Namaste, espero que os haya sido útil, sobre todo inspirador, que pueda abrir posibilidades para repensarnos, para generar ¿no?, algo mucho mejor, más sano, más sabio en estos momentos de disrupción. Y a partir de ahí cada uno siga su camino. Esto es un flash para abrir conciencia y abrir posibilidades. Namaste. Muchas gracias. Que la sabiduría nos acompañe.